Ya. Muy buenas tardes para todos los presentes, a quienes nos acompañan a través de los medios tecnológicos dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura. Hoy, 16 de mayo de 2026, siendo las 4:46 de la tarde, en el ordenamiento legal, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima se constituye en audiencia pública concentrada de pruebas y la calificación provisional bajo el radicado número 73-00-11-10-20-00-2023-00-13-501. Es menester precisar para la validez de las actuaciones que la presente acción disciplinaria tuvo su génesis conforme a las vías legales que rigen la materia, tal como lo consagra el régimen procedimental actual y los principios de la Ley 2213. La acción de control deontológico puede iniciarse de oficio, por información del servidor público o a través de la queja formal presentada por un tercero legitimado. En este plenario, la actuación se originó por la queja ciudadana radicada y aceptada formalmente el pasado 23 de octubre de 2023, habiéndose surtido a cabalidad todas las etapas de la investigación previas señaladas en el artículo 104 del Código Disciplinario del Abogado. El objeto fundamental de esta sesión se suscribe a los mandatos de los artículos 36, numeral 3 y 105 de la Ley 1123 de 2007, relativos a la presunta comisión de conductas que atentan contra el decoro, la lealtad y la honradez profesional. Específicamente nos convoca a la verificación de la conducta consistente en negociar directa o indirectamente con la contraparte sin la debida intervención, conocimiento o autorización expresa de su respectivo defensor técnico. Con el fin de verificar el quórum y la legitimación en la causa, procedemos de manera formal a la identificación e instalación de los sujetos procesales intervinientes. En primer lugar, por el extremo activo y en calidad de quejoso, sírvase presentarse indicando su nombre completo, documento de identidad y domicilio. Buenos días, señor magistrado y demás presentes en esta sala. Mi nombre es Esteban Alejandro Godoy, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1005-711-622, expedida en la ciudad de Ibagué. Comparezco ante este honorable despacho de mi condición de quejoso, víctima directa y ex cliente del profesional del derecho aquí investigado, con el fin de ratificar los hechos expuestos en el libelo de génito de este proceso. Aquí está mi cédula. Muchas gracias. Muchas gracias. En el En el ejercicio de defensa material se concede el uso de la palabra al profesional de derecho investigado. Muy buenos días, señor magistrado, señora representante del Ministerio Público y ciudadano quejoso. Comparezco ante esta corporación con el debido respeto. Mi nombre es Mario Alejandro Torres Rojas, abogado en ejercicio, plenamente identificado con la cédula 1-110-535-008 y portador de la tarjeta profesional número 98765 del Consejo Superior de la Judicatura. Señalo como dirección para notificar la casilla electrónica registrada ante el CIRNA y actúo en causa propia en ejercicio de mi materia, en mi defensa de materia. Muchas gracias, doctor. Finalmente se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público. Un cordial saludo, señor magistrado, para el abogado disciplinable y para el ciudadano quejoso. Mi nombre es Estefanía Bando Serrano, actuando en mi calidad de procuradora delegada para la vigilancia judicial y disciplinaria, identificada con número de cédula 1-072098171. Acá la están visualizando. Mi presencia en esta audiencia obedece al mandato constitucional de velar por el imperio del ordenamiento jurídico, la salvaguarda de las garantías fundamentales de los sujetos procesales y la protección de los principios éticos que rigen la noble profesión de la abogacía como agente transformador de la sociedad. Muchas gracias. Una vez verificada la plena identidad de los intervinientes y declarada formalmente instalada la audiencia concentrada, corresponde a esta judicatura dar estricto cumplimiento a las prerrogativas constitucionales. Doctor Mario Alejandro Torres Rojas, en los términos de los artículos 29 y 33 de nuestra Carta Política, así como las normas rectoras de la Ley 1123-2007, le pongo en conocimiento que le asiste el derecho fundamental al debido proceso, a la defensa técnica, a la presunción de inocencia y de manera especial el derecho a guardar silencio y a la no autoincriminación. Esto significa que usted no está obligado a declarar contra sí mismo ni a confesar faltas. Sin embargo, el ordenamiento procesal disciplinario prevé la figura de la versión libre como un medio de defensa material,
apto para aclarar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos investigados y para solicitar los elementos probatorios que considere necesarios. Le pregunto de forma libre, expresa y voluntaria. ¿Es su deseo guardar silencio o prefiere renunciar a ese derecho para rendir versión libre ante la magistratura? Señor magistrado, he analizado detenidamente mi situación jurídica y procesal. Es mi deseo expreso renunciar en este acto al derecho a guardar silencio. Estoy plenamente preparado para rendir mi versión libre de los hechos, dar explicaciones pertinentes a esta corporación y solicitar la valoración de las pruebas que demostrarán la rectitud de mi actuar profesional. Muchas gracias, doctor. Se toma nota de su renuncia voluntaria al derecho a guardar silencio. No obstante, de manera previa a escuchar su relato y con el fin de delimitar de forma clara los hechos jurídicos relevantes que fundamentan la queja, se le concede el uso de la palabra al señor Esteban Alejandro Godoy, para que de forma clara, cronológica, bajo la gravedad del juramento, le exponga a esta sala los motivos materiales de su inconformidad y la descripción de las actuaciones del abogado. ¿Dispone de la palabra, señor quejoso? Muchas gracias, su señoría. Los hechos se remontan al momento en que decidí contratar los servicios profesionales del abogado aquí presente. Mi objetivo era recibir una defensa técnica idónea en un proceso judicial complejo de divorcio, cesación de efectos civiles de matrimonio católico, separación y partición de bienes de la sociedad conyugal. Además de fijación de la cuota de mis hijos menores de edad. Al principio acordamos unos honorarios y un plan de trabajo. No obstante, a medida de que avanzaba el trámite, empecé a notar un patrón de negligencia. El abogado comenzó a solicitar reiterados injustificados aplazamientos de las audiencias, lo que provocó una parálisis evidente en el despacho judicial. Pero lo verdaderamente grave, señor magistrado, y lo que motivó que acudiera ante este tribunal, ocurrió después. Mientras yo esperaba que se fijara una nueva fecha de audiencia, el abogado me sugirió de manera insistente que dejáramos el proceso judicial y que hiciéramos un arreglo directo en una notaría. Lo que yo no sabía y que descubrí posteriormente por manifestaciones de terceros fue que el doctor ya se había reunido de manera clandestina y privada con mi ex esposa. Celebró reuniones a solas con ella, transó los porcentajes de la adjudicación de los bienes inmuebles y de los vehículos, fijó una cuota de alimentos ínfima para mis hijos y todo esto lo hizo saliéndose por completo al abogado de la contraparte, quien jamás autorizó ni conoció de dichas reuniones. Este despacho privado fue lesivo para mi patrimonio y el de mis hijos, rompió toda lealtad que me debía como su cliente y desfiguró las reglas éticas del litigio. Adicionalmente, obran comprobantes de que exigieron sumas de dinero por fuera de lo estipulado en el contrato bajo conceptos abstractos. Por estas razones considero que se configura una evidente traición a la confianza y una falta gravísima a la ética profesional. Bien. Escuchado el relato fatigoso, se le concede el uso de la palabra al investigado, doctor Mario Alejandro Torres Rojas, para que ejerza su derecho a la versión libre. Proceda, doctor. Señor magistrado, entiendo perfectamente la frustración del señor Esteban Alejandro Godoy respecto al resultado final de su liquidación conyugal, pero rechazar categóricamente las acusaciones de dolo, mala fe o deslealtad profesional que se me imputan. En el ejercicio del derecho, los abogados no solo somos litigantes combativos, sino que la misma ley 1123 y la Constitución nos disponen el deber de ser agentes de paz social y buscar mecanismos alternativos de solución de conflictos para evitar el desgaste innecesario del aparato judicial del Estado. Cuando propuse la vía del trámite notarial, lo hice convencido de que era el camino más expedito y menos traumático para una familia que se estaba desintegrando. Admito que sostuve conversaciones con la contraparte, pero esas se dieron en un contexto de urgencia manifiesta y con el único propósito de acercar las posturas de los cónyuges. Jamás operé con la intención de defraudar las expectativas de mi cliente, ni de saltarme los canales éticos con el colega de la contraparte. Simplemente asumí que existía un consentimiento táctico, dado la necesidad de avanzar. Los aplazamientos de las audiencias judiciales, por su parte, están soportados en debida forma, con excusas médicas e imprevistos de fuerza mayor que en ningún momento
pretendieron dilatar el proceso de manera maliciosa. Solicito a esta sala jurisdiccional que evalúe mi historia profesional, mi ausencia de antecedentes disciplinarios y que analice los hechos bajo el principio de la buena fe. Muchas gracias, doctor. Esta corporación toma atenta nota tanto de los hechos jurídicos expuestos por la parte quejosa como de los argumentos eximentes esgrimidos por la defensa material. Con el fin de encauzar el debate procesal, entramos formalmente en la etapa de práctica y valoración del acervo probatorio aportado al plenario. Revisado el expediente, la sala advierte la existencia de los siguientes elementos materiales probatorios y evidencias físicas. Primero, la queja documental debidamente radicada por el afectado. Segundo, copia auténtica del memorial de poder y del contrato de prestación de servicios profesionales. Tercero, copia de los estados y actas de audiencia del juzgado de familia donde constan las sucesivas solicitudes de aplazamiento suscritas por el investigado. Cuarto, el documento original de la minuta del acuerdo privado transaccional radicante en la notaría de Ibagué. Quinto, los recibos de transferencia electrónica que acreditan la entrega de sumas de dinero adicionales por parte del quejoso al abogado, sin soporte de facturación o adición contractual. Para debatir la conducencia, pertinencia y utilidad de estas pruebas, así como para presentar la postura institucional frente a la calificación provisional de la falta, se le concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que exponga sus alegatos de conclusión. Proceda, doctora. Muchas gracias, señor magistrado. Esta representación procede a emitir su concepto técnico jurídico y alegatos de conclusión en los siguientes términos. Analizado el material probatorio aportado para este delegado de la Procuraduría General de la Nación, no cabe duda alguna sobre la tipicidad y la materialidad de la conducta reprochada. Nos encontramos ante un flagrante transgresión a los deberes de lealtad y honradez profesional que todo abogado debe observar de manera irrestricta en el territorio nacional. La defensa técnica intenta justificar los encuentros privados con la contraparte bajo la égida de la búsqueda de soluciones alternativas de conflicto. No obstante, el ordenamiento deontológico es categórico. El artículo 36, numeral 3 de la Ley 1123 del 2007 no prohíbe la búsqueda de acuerdos, lo que prohíbe, sanciona y reprocha de manera drástica negociar directamente con la contraparte sin la intervención, asentimiento o autorización del abogado de esta. Esta norma protege un bien jurídico bidimensional, por un lado la lealtad que se le debe al propio cliente al no exponerlo a negociaciones desventajosas a sus espaldas, y por el otro lado el respeto recíproco y la dignidad que debe imperar entre los colegas del derecho. Las pruebas testimoniales y documentales demuestran que el disciplinable se prevalió de la confianza depositada por su cliente para avanzar en una agenda oculta con la contraparte, pactando condiciones que a la postre resultaron abiertamente lesivas para los intereses económicos del quejoso. De igual manera, se observa la recepción de dineros cuyos motivos permanecen abstractos y sin justificación contable legítima. No concurre en este caso ninguna causal de exclusión de la responsabilidad de las taxativamente señaladas en el artículo 22 de la Ley Sustantiva Disciplinaria. En consecuencia, este Ministerio Público solicita de manera respetuosa pero firme que este despacho profiera fallo de carácter sancionatorio ajustado a la gravedad de los hechos analizados. Muchas gracias. Se agradece la intervención detallada del Ministerio Público. En virtud del derecho de contradicción y el principio del revés de la palabra, se le concede el uso de la palabra al abogado investigado, doctor Mario Alejandro Torres, para que presente sus alegatos de conclusión de cierre. Proceda, doctor. Señor magistrado, acogido a su prudencia judicial y a su vasto conocimiento de la ponderación del derecho disciplinario, insisto en que la tipicidad en el derecho sancionatorio no puede aplicarse de manera meramente formal o automática. Debe valorarse la antijuridicidad sustancial de la conducta, es decir, si verdaderamente se generó un daño grave a los intereses de la administración de justicia o de la profesión. Mis actuaciones en las reuniones extrajudiciales no buscaban el detrimento de mi cliente, por lo contrario, pretendían desatar un nudo gordiano procesal que lleva meses encallado en la justicia ordinaria. Cierré al no exigir una autorización por escrito del colega de la contraparte. Fue un error de apreciación derivado de la dinámica del caso, mas nunca
un acto arqueado por el dolo o la intención de defraudar. El dinero recibido correspondía a gastos de representación, viáticos y derechos notariales inherentes al trámite, y no a preventas oscuras. Solicito de manera respetuosa que, en lugar de una sanción de suspensión que destruiría mi única fuente de sustento y mi carrera profesional, se aplique el principio de favorabilidad o, en su defecto, una sanción menor que consulte mi proporcionalidad. Muchas gracias más. Gracias, doctor. Habiéndose escuchado las intervenciones de todos los sujetos procesales, agotado el debate probatorio y presentados los alegatos de conclusión por el Ministerio Público y la Defensa Material, esta Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima se procede a suspender la sesión por unos breves instantes para deliberar y de manera inmediata reanudar la audiencia para proceder a la lectura de fallo de fondo y la sentencia disciplinaria. El ejercicio del derecho es una función social que exige rectitud, probidad y lealtad. El artículo 3 de la Ley 1123 de 2007 consagra de manera estructural el principio de legalidad, estipulando que los profesionales de la jurisprudencia solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén expresamente descritos como faltas en la ley vigente al momento de su comisión. Al abordar el análisis del caso en estudio, este plenario encuentra plenamente acreditada la estructuración de los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Se encuentra demostrado que el abogado investigado Mario Alejandro Torres Rojas, ostentado en la representación judicial y la confianza del señor Esteban Alejandro Godoy, desvió sus deberes deontológicos y de sostener encuentros privados, clandestinos y bilaterales con la contraparte, con el inequívoco fin de transar las pretensiones del proceso de divorcio y la liquidación conyugal. Se probó fehacientemente que estas deliberaciones se realizaron sin la concurrencia, el conocimiento ni la autorización del abogado de la contraparte, vulnerando los canales procesales mínimos exigidos por el legislador. Dicha conducta encuadra de forma unívoca en la falta descrita en el artículo 36, numeral 3 de la Ley 1123 de 2007, la cual prohíbe de manera taxativa a los profesionales del derecho negociar directa o indirectamente con la contraparte, sin la intervención o autorización del abogado de éste. Esta corporación califica la conducta en el grado de dolo. El dolo disciplinario implica que el sujeto conoce la ilicitud de su comportamiento y, gozando de la autodeterminación necesaria, decide voluntariamente ejecutar la conducta prohibida. El doctor Mario Alejandro Torres Rojas, dada su formación académica y profesional, sabía que no le era permitido puentear el defensor de la contraparte ni realizar acuerdos de espaldas a las reglas del litigio ético, y aún así decidió perfeccionar el pacto notarial. La recepción de dineros no justificados agrava a la falta al restarle transparencia y pulcritud a la actuación. No habiendo prosperado ninguna de las excepciones propuestas por la defensa y en aras de preservar la dignidad de la profesión del abogado como garante de la recta realización de la justicia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar responsable disciplinariamente al profesional del derecho, doctor Mario Alejandro Torres Rojas, de las condiciones ya conocidas en autos por la comisión en la modalidad de dolo de la falta contra la lealtad y la honradez de los colegas, consagrada en el artículo 36, numeral 3 de la Ley 1123 de 2007, conforme a la parte motiva de esta providencia. Segundo, imponer al disciplinable la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 6 meses, de conformidad con los criterios de graduación establecidos en el artículo 43 de la norma sustantiva disciplinaria, lapso durante el cual no podrá litigar ni realizar actos propios de la abogacía en ningún territorio del país. Asimismo, se le impone la sanción pecuniaria de multa equivalente a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dinero que deberá ser consignado a favor del Tesoro Nacional dentro de los términos legales. Tercero, advertir a las partes intervenientes que contra la presente decisión proferida en estrados procede recurso de apelación ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el cual deberá interponerse y sustentarse de manera oral en este preciso acto procesal, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 y siguientes de la Ley 1123 de 2007. La sentencia queda debidamente notificada en estrados a los sujetos procesales. No habiendo más objeto que tratar en esta diligencia, se da por terminada, siendo las 5:05 de la tarde del mismo día de su inicio.
Se ordena el cierre del registro de audio y video. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, magistrado. Gracias, señor magistrado. ¿Listo?